El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Fomentará la actividad agropecuaria forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerando las de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos de que la ley establezca. Artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las excepciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento de una o pocas manos de artículos de consumo necesarios y que tengan por objeto obtener el alza de los precios, todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagarse precios exagerados y en general todo lo que constituye una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos materiales o productos, a fin de evitar que intermediarios necesarios o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución y respectivamente, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que explique el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. En los términos del artículo 25 de esta Constitución, el Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisiones mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con el fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, cuya institución fidu fiduciaria será el Banco Central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con las intervenciones que corresponda
Corresponde a las autoridades competentes regular a los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observación. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. En su caso, desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento proveerán al ejercicio autónomo de sus funciones. Solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en representación del banco y de los remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del Banco Central podrán ser sujetos de juicio político conforme a los dispuestos por el artículo 110 de esta Constitución. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía en los términos que determine la ley. No constituye monopolios las asociaciones de trabajadores formados para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que en defensa de sus intereses o del interés general vendrá directamente los mercados extranjeros. Los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del gobierno federal o de los estados y previa autorización que el efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar cuando así lo exijan las necesidades públicas. Las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata tampoco constituyen monopolios. Los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y lo que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en caso de interés general concesionar la presentación del servicio público sobre la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas provengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la presentación de los servicios y la utilización social de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contrarien el interés público. La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y solo podrán llevarse a cabo mediante ley. Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluación los resultados de esta. El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con sus barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fije las leyes para tal efecto. Tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y las presentaciones de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el del acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos especiales, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 de esta Constitución.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en estos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objetivo de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Impondrá límites a la concentración nacional y regional de las frecuencias al concesionamiento y la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean con concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites garantizados lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de esta Constitución. Corresponde al instituto al otorgamiento de la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario y titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán de acuerdo con sus fines a los principios establecidos en los artículos segundo, tercero, sexto y séptimo de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a estas. Previa opinión de la autoridad ascenderían las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de 30 días. Transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el instituto continuará los trámites correspondientes. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante incitación pública al fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contrarían el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir el ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a los previstos por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará por un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el cumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza en su caso las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 1. Dictarán sus resoluciones con plena independencia. 2. Ejercerán sus presupuestos de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. 3. Emitirán su propio estatuto orgánico mediante un sistema de votación por mayoría calificada. 4. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia. 5. Las leyes garantizarán dentro de cada organismo la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en el procedimiento que se sustancia en forma de juicio. 6. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma
colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos. Sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determinen a la ley. 7. Las normas generales, actos o misiones de la Comisión Federal de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva. Cuando se trata de resolución de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. 8. Los artículos de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo, trimestralmente un informe de actividades a los poderes ejecutivos y legislativos de la Unión, comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las cámaras del Congreso. En términos del artículo 93 de esta Constitución, el Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las cámaras la comparecencia de los titulares ante estas. 9. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia y gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos. 10. La retribución que perciban las comunidades deberán ajustarse a los previos en el artículo 127 de esta Constitución. 11. Los comisionados de los organismos podrán ser removidos de su cargo por las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República por falta grave en el ejercicio de sus funciones en los términos que disponga la ley. Y 12. Cada órgano contará con una Contraloría interna cuyo titular será designado por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en los términos que disponga la ley. Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se integrará por 7 comisionados, incluyendo el comisionado presidente designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. El presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores entre los comisionados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes por un periodo de 4 años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en una comisión que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñarán la presidencia solo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado. Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 2. Ser mayor de 35 años. 3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delitos dolosos que ameriten pena de prisión por más de un año. 4. Poseer título profesional. 5. Haberse desempeñado por cuando menos 3 años en forma destacada en actividades profesionales de servicio público o académicos sustancialmente relacionados con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones según corresponda. 6. Acreditar en los términos de este procedimiento los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo. 7. No haber sido secretario del Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal o local, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año previo a su nombramiento. Y 8. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado en los últimos 3 años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos
sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado en los últimos 3 años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas sujetas a la resolución del Instituto. Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto en los términos de la ley determine y serán sujetos del régimen de responsabilidades del título cuarto de esta Constitución y del juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los comisionados podrán estar los comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia en personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. Los comisionados durarán en su cargo 9 años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente este cargo en caso de falta absoluta de algún comisionado y se procederá a la desintegración correspondiente a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustantivo concluya el periodo respectivo. Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en las numerales anteriores ante un comité de evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística Geográfica. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tengan lugar una vacante del comisionado. Decidirán por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. El comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante, verificará el cumplimiento por parte de los aspirantes de los requisitos contenidos en el presente artículo y a quienes los hayan satisfecho aplicará un examen de conocimiento de la materia. El procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. Para la formulación del examen de conocimientos, el comité de evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos 2 institutos de educación superior y seguirán las mejores prácticas en la materia. El comité de evaluación por cada vacante enviará al ejecutivo una lista con un mínimo de 3 y un máximo de 5 aspirantes que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias para las aprobatorias más altas. En caso de no completarse el número mínimo de aspirantes, se emitirá una nueva convocatoria. El ejecutivo seleccionado de entre estos aspirantes el candidato que propondrá para su ratificación al Senado. La ratificación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de las propuestas. En los recesos, la comisión permanente convocará desde luego el Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace el candidato propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la República someterá una nueva propuesta en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que solo quede un aspirante aprobado por el comité de evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. Todos los actos de proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación graves de la paz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrán restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberán hacerlo por un tiempo limitado por medio de la prevenciones generales sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estima necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso se convocará de inmediato el Congreso para que las acuerde en los derechos que se expidan y no podrán
podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, el nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de la legalidad y retrospectividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre y la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías jurisdiccionales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro al que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, tradicionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Cuando se ponga fin a las restricciones o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplir el plazo o porque si lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas aportadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones. El decreto mediante el cual el Congreso revoque las restricciones o suspensión, los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Capítulo 2 de los mexicanos. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. 2. Los que nazcan en el extranjero, hijas de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y cuarto, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas sean de guerra o mercantes. B. Los mexicanos por naturalización. 1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 1. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y reciba la militar en los términos que establezca la ley. 2. Asistir a los días o horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucciones cívica y militar que los mantengan aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros del manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. 3. Alistarse y servir a la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos o intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Y cuarto, contribuir para los gastos públicos así de federación como el de Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos de la legislación mexicana. Otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerán normas para evitar conflictos por doble nacionalidad, el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiere ser mexicanos por nacimiento y se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso y de la Unión. En tiempos de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejercicio ni en las fuerzas de policía o seguridad pública para pertenecer al activo del ejército en tiempos de paz y al de la Armada o de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos. Se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesario para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos o cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
Capítulo 3 de los extranjeros. Artículo 33. Son personas extranjeras las que se posean las cualidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. Artículo 34. Los ciudadanos de la República, los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: 1. Haber cumplido 18 años y 2. Tener un modo honesto de vivir. Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad.